Hola, ¿qué tal? Señores, estamos de regreso. Perdón por no mandarles los videos de siempre. Anduve muy ocupado y aunque ya tenía los videos, se los voy a decir, entregué mi tesis de doctorado hace unos días, el fin de semana que acaba de pasar, y el problema es que si subo los videos, no puedo usar la computadora. Entonces, como estuve escribiendo y escribiendo, no pude subir porque dije, voy a tener que desocupar la compu y pues ni modo. Pero ya estuvo. Entonces, estábamos viendo unas nuevas herramientas, vimos la regularización para distribuciones. Lo que vamos a hacer es ahora probar que podemos aproximar elementos de h a la menos 1. Ya no me acuerdo si esta era mi numeración. Chequenla, si no, pues no importa. De todos modos, no hay ningún problema. Pero el resultado dice, para cualquier f en h a la menos 1 de Rn, tenemos que ese epsilon, ¿se acuerdan? De f menos f está en h a la menos 1 de Rn, y esto tiende a 0 si epsilon tiende a 0. ¿Ok? Entonces, y acuérdense que ese epsilon de f en x era una función beta epsilon sobre x, está una función de corte por el emparejamiento entre f y el regularizador de Friedrichs trasladado, ¿no? Esto está aplicándose en variable y. Esta función beta epsilon, cuando epsilon es 1, digamos, era una función que valía 1 en la bola unitaria y su soporte estaba contenido en la bola de radio 2 cerrada. Es una función de corte. El chiste es que esta la conocen de parciales 2, es la convolución de una distribución, una función de prueba. Eso es una función. La multiplicamos por esto para hacer la función de prueba. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que estoy aproximando funciones con funciones de prueba en la norma de h a la menos 1. ¿Okay? Ahora, se las recuerdo, pero la norma en h a la menos 1 era el ínfimo de las representaciones, ¿no? De las normas de las representaciones. De alfa menor o igual a 1, de las f alfa a la 2 en L2 omega a la 1 medio. ¿Sí? ¿Ok? Y donde el ínfimo se toma sobre todas las familias f alfa que permiten representar la función, a la función en h a la menos 1. ¿Saben? Acuérdense que habíamos dicho que esa representación no es única. ¿Va? Entonces, vamos a hacer la prueba de este resultado. ¿Va? Esto dice así. Demostración. Ya sabemos que si f está en h a la menos 1 de Rn, entonces f es G0 más la suma de J igual a 1 hasta n de parcial de GJ respecto de XJ. Esto ya lo habíamos probado, ¿sí? Para algunas, G0 hasta Gn que están en L2. ¿Sí? Y acuérdense que esto era derivada distribucional. ¿Sale? Bien. Para G0, primero, fíjense que ese epsilon de G0, norma menos G0 en L2 de Rn,
tiene sentido, ¿no? De entrada, porque esto está en L2. Ahí está. Bueno, esto es igual a beta epsilon por G0 de epsilon menos S en L2 de Rn. Porque eso lo vimos en una cuenta en la vez pasada. Cuando esto, porque esto es para distribuciones, pero cuando esta distribución es un funcional regular, esta definición de regularizador se reduce a la definición de beta epsilon por la regularización, la de Friedrichs, la que ya conocen, ¿no? Ok, pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo porque este es el regularizador estándar. Esta función converge a 1, ya hemos hecho ese tipo de cuentas. Esto debe converger a 0. Si epsilon tiende a 0. Entonces, lo que queda por demostrar es que ese epsilon de la parcial de GJ respecto de XJ, esto converge a la parcial de GJ respecto de XJ en H a la menos 1 de Rn para todo J de 1 hasta N. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora esto sí es una distribución. Entonces esto no se va a reducir al regularizador de Friedrichs, ¿no? ¿Okay? O sea, no saben si esto es un funcional regular. No lo saben. ¿Ok? Porque aunque la GJ esté en L2, su derivada distribucional pues, está en D', no saben si está en L2 o en algo. No lo saben. Entonces es la diferencia en el argumento. Por eso hay que separar los casos. ¿Vale? Entonces, la norma de ese epsilon menos la parcial de GJ alguien podría decir, oye, no tienes que suponer de entrada que esto es un elemento de H a la menos 1. Sí, claro, pero lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que, o sea, cada uno de estos está en H a la menos 1. ¿Por qué? ¿Quién es su representación? Es el mismo. Su G0, digamos, es 0, todo lo demás es 0, y esto se está expresando, digamos, es así, ¿no? Se está expresando como la derivada distribucional de una función en L2. Entonces esto está en H a la menos 1 también. Eso está en H a la menos 1 también. ¿Va? ¿Ok? Entonces, así es. Entonces, esto es menor o igual que la norma de ese epsilon la parcial respecto de XJ de ese epsilon de GJ en H a la menos 1 en Rn. ¿Qué hice ahora? Fíjense, me falta algo, voy a usar triángulo. Este término de aquí, estoy introduciendo este término de acá. Este término, ese epsilon de GJ, ¿esto qué es? Esto sí se reduce a algo así, porque GJ está en el 2. Entonces esto sí es una función.
Esto sí es una función, ¿ok? Más la parcial respecto de xj de S epsilon gj menos gj en h a la menos 1. Entonces, como pueden ver, pues el triángulo. ¿Sale? Ok. Entonces, fíjense que esto es menor o igual que alguna constante, ¿ok? Por la norma de S epsilon en la parcial de gj respecto de xj menos la parcial de xj de S epsilon de gj en L2 de Rn más la norma de S epsilon gj menos gj en L2 de Rn. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué puedo dominar esa norma con la de L2? ¿Por qué? Ese epsilon de esto, ¿qué es? Es una función de prueba, ¿no? Esto es una función de prueba, ¿ok? Entonces, esto va a ser menor o igual, déjenme les pongo otra vez la formulita para la norma. Otra vez, la norma de 1 en h a la menos 1 de omega es el ínfimo, la suma menor o igual a 1 de la f alfa al cuadrado en L2 a la 1 medio. ¿Ok? Y otra vez se lo escribo donde el ínfimo se toma sobre todas las f alfa que están contenidas en L2 de omega, tal vez que U es la suma de alfa menor o igual a 1 de la parcial alfa de f. ¿Sí? De f alfa. ¿Sí? Entonces vean, esto, cualquiera de estas, al ser función de prueba, pues es una función en L2, entonces es representación de sí misma. Entonces su norma en h a la menos 1 es menor o igual, es decir, cuando ustedes tienen que la función que están representando, la u, ya está en L2, pues es representación de sí misma. U es una de estas familias. U y las demás 0, 0, 0 es una familia. Ajá. Es decir, ponen F0, el primer multiíndice, igual a U. Y los demás 0, es representación entonces de sí mismo. Son funciones de prueba, por lo tanto su norma es menor o igual que el ínfimo de todas estas. Pero el ínfimo de todas estas es menor o igual que cualquier elemento de las representaciones. Entonces esto es menor o igual que la norma en L2 de esto. Ajá. ¿Sale? Lo mismo pasa acá. ¿Ok? Algo parecido pasa acá.
Porque fíjense, esto es, fíjense, ya están demostrando que todo esto, todo eso es la derivada de algo que está en L2. Pues otra vez, eso es representación de sí mismo. Entonces es menor o igual que ese epsilon GJ por GJ en L2, por la definición de la norma de HL-1. Ahí está, entonces por eso tenemos ahora eso. ¿Va? Ok. Entonces, si se dan cuenta, esto es como un conmutador, ¿no? Tal vez no han oído la palabra antes, pero eso es un conmutador. Un conmutador es la diferencia entre un operador aplicado a una derivada y la derivada del operador. Eso es un conmutador. A eso le llamamos conmutador en análisis de ecuaciones parciales. ¿Sí? Entonces en sí lo que necesitamos es algo que se llama estimación de conmutador, que te lo deje en términos de la diferencia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las cuentas. ¿Sí? Donde de entrada ese epsilon de GJ respecto a XJ, esto es B epsilon de X con la parcial J de GJ con eta epsilon en X menos la evaluación al revés. ¿Sí? Bueno, eso por la definición de derivada es menos beta epsilon de X por la GJ por la parcial respecto J de eta epsilon, y voy a hacer la evaluación explícita nada más para las cuentas. ¿Sí? Nada más por esto. ¿Ok? Esto está aplicando en Y, esta derivada se está aplicando en Y. Uno podría decir, oye, pero es que aquí dice XJ. Sí, pero está aplicándose aquí en J. Este es, por lo tanto, esto es el indicador de que estás evaluando acá, en la Y. ¿Ok? No en X, mucho cuidado. ¿Sí? Acuérdense que esto es una notación para la derivada distribucional. ¿Va? Ok. Bueno, esto es igual a la parcial respecto, perdón, eso es por un lado. Luego, la parcial respecto XJ de ese epsilon GJ, esto es la parcial respecto XJ de beta epsilon X por GJ eta epsilon X menos Y. ¿Ok? ¿Sale? Y entonces ese epsilon de la parcial de J respecto de XJ, esto es igual a menos, no, a ver, espérenme, aquí me estoy equivocando. Entonces es ese epsilon de la parcial de GJ respecto XJ, esto es igual a menos beta epsilon X por la integral en Rn de GJ de Y por la parcial J del alisador respecto de Y. ¿Ok? A ver, ¿estamos bien?
Si estamos bien, estoy usando que la G está en L2, GJ está en L2, ¿ok? Y por lo tanto tenemos lo siguiente. ¿Sale? Y entonces la parcial respecto a XJ de ese epsilon de GJ es beta epsilon de X por la parcial J de la integral en Rn de GJ de Y por eta epsilon X menos Y de Y, ¿ok? Más la parcial J de beta epsilon X por la integral en Rn de GJ de Y eta epsilon de X menos Y de Y. ¿Sí? ¿Va? Entonces vamos a hacer sustituciones. ¿Ok? Ese epsilon de parcial de GJ respecto de XJ menos la parcial de XJ de ese epsilon de GJ, vamos a restar ambas. Eso me va a quedar menos la parcial J de beta epsilon X, ¿ok? O sea, si lo pueden ver, a ver, espérenme. Esto está bien. Ok, a ver, vamos a ver. Esto es menos de epsilon X por Rn de GJ de Y de Y. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? A ver. Lo que estamos diciendo es que este término de aquí y a ver, y este se anulan. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Esto trae una derivada afuera y esto la trae adentro. ¿Pero eso qué es, señores? Es una convolución. Y ya saben que las convoluciones, cuando una de las funciones es suficientemente suave, en este caso es infinito, la derivada entra. ¿Okay? La derivada entra, pero ustedes podrían decir, pero Felipe, entra en X. Aquí estás derivando en Y. Sí, así es. Pero acuérdense que la derivada en X y la derivada en Y de esto difiere por un signo menos. Por eso se me van. Entonces por eso es que nada más me queda el último término. Claro que por un menos, porque lo multipliqué por un menos al principio. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Bueno, fíjense que entonces ese epsilon, la parcial de GJ de XJ, la parcial respecto de XJ, ese epsilon GJ
en L2 de Rn, eso es menor o igual eso es menor o igual que C por epsilon por la norma de GJ epsilon, el regularizador, por E norma L2 de Rn. Ajá. ¿Ok? E norma en L2 de Rn. Ya saben por qué, ¿no? Porque esto me saca un factor de epsilon cuando derivo esto por regla de la cadena. ¿Ok? Como esto está acotado, puedo sacarlo de la norma L2. Por eso me sale esta constante, epsilon, y el regularizador. Pero ustedes ya saben, lo hicieron, es un ejercicio que hicieron al principio. El regularizador la regularización es una función continua. Esto es menor o igual que C. Puede que la constante cambie, pero en este caso no cambia porque la continuidad del regularizador, la norma es menor o igual a 1 por epsilon por GJ en L2 de R. Esto está acotado porque esta es finita, ¿no? Entonces esto tiende a 0 si epsilon tiende a 0. Ajá. Y acabamos. Acabamos, ¿no? ¿Sale? Vamos a dejarla aquí por el momento.